nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Hoy celebramos el segundo domingo de Adviento. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo. Antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé. Un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias, ni se sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca. Con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito. El novillo y el león pasarán juntos, y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa, y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrillo de la serpiente. No hará daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos. La buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios.
Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz, será trasera. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Que bendigan al Señor eternamente y tanto como el sol viva su nombre, que sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichoso las naciones. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros santos se escribió para instrucción nuestra, a fin de que por la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes vivir perfecta armonía unos con otros, conforme al Espíritu de Cristo Jesús, para que, con un solo corazón y una sola voz, alaben a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acójanse los unos con los otros, como Cristo los acogió a ustedes, para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se puso al servicio del pueblo judío, para demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas y que por su misericordia los paganos alaban a Dios, según aquellos que dice la Escritura. Por eso te alabaré y cantaré himnos a tu nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de los saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que podrán escapar al castigo que los aguarda? Hagan ver con obras su arrepentimiento y no se hagan de ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham. Porque yo les aseguro que hasta estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo les bautizo con agua, en señal de que ustedes se han arrepentido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bildo en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja con un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. En este segundo domingo de Adviento, la Iglesia nos pone delante nuevamente, porque lo hace en todos los Advientos, la figura austera, la figura simple y firme de este personaje, San Juan Bautista, primo de nuestro Señor. ¿Y cómo lo hace? Nos los presenta en un lugar particular, en el desierto, y nos presenta también en el río Jordán. A menudo nosotros vemos que los personajes de la Biblia aparecen en el desierto. Incluso el mismo Jesucristo lo encontramos 40 días, 40 noches en el desierto. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué tiene el desierto como lugar preferido? O por lo menos como lugar para que se describa algo que es importante para nosotros. ¿Sí? Es como una enseñanza que nosotros tenemos que tomar cuando escuchamos a los evangelistas hablando sobre un lugar particular, y este es el desierto. Sabemos que el pueblo judío vivía alrededor del desierto, pero al mismo tiempo no todo lo que se encuentra en Tierra Santa es desierto. Entonces, entender de que San Juan Bautista y nuestro Señor se encuentran en el desierto es porque quieren hacernos entender algo en particular. Se desplazan a ese lugar por una razón. ¿Por qué? Es la pregunta. Bueno, si nosotros buscamos entender por qué el desierto tiene este sentido espiritual para nosotros, es que también tenemos que entender lo que pasa interiormente en nuestra vida espiritual para entender que el desierto puede ser también de gran beneficio para nosotros.
¿sí? En la vida espiritual especialmente. Porque a oposición del desierto en donde encontramos nada, solamente encontramos arena y muy probablemente pocas cosas, incluso cosas pocas que dan vida, que pueden dar vida en el desierto. Encontramos silencio también en el desierto. Lo opuesto, obviamente, es el ruido, ¿sí? Que hace la ciudad o el mercado, en este caso, que podemos encontrarnos durante el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, o incluso alrededor del templo. ¿Sí? Y es importante esto, entender para que nuestra vida espiritual también se encuentre en ciertas circunstancias de la vida en un silencio que nos ayude a poner y a fijarnos en las cosas esenciales de nuestra vida. Porque la ciudad y el ruido nos traen distracciones. Decía un filósofo que una de las cosas que son propiamente del ser humano es la necesidad del entretenimiento. Y que sí hay un aspecto importante de esto. El ser humano busca entretenerse, pero que también con eso intenta distraerse. Muchas distracciones. Y es por eso que el sentido de este desierto nos ayuda a poner nuevamente nuestra mirada, nuestros pensamientos, nuestros deseos en las cosas que se encuentran en lo más interior de nuestra vida. De alguna manera vemos esto en nuestra vida en estas últimas 3 semanas, ¿sí? Como los medios han tratado de hacernos entender de que está pasando un evento y que es un evento obviamente mundial, como lo que está ocurriendo en Qatar, pero que al final de cuentas también es una gran distracción. Digo, obviamente aquellos que les gusta el fútbol van a apreciar que esté ocurriendo esto, ¿no? Pero aquellos que no, es una distracción que de repente puede incluso causarle cierto cansancio a estas distracciones. Pero al final de cuentas, entender que sí, el hombre intenta distraerse y que en realidad también profundamente hay algo que es cierto en esto, porque la distracción o el entretenimiento verdadero tiene un sentido para que el alma también pueda descansar de tantas cosas que tenemos en nuestro día a día y que se pueden hacer difíciles y que necesitamos un descanso también mental, un descanso bueno, moderado incluso. Y eso nosotros lo llamamos la virtud de la eutrapelia, ¿sí? Una sana diversión, el descanso del alma a través de los juegos, a través del festejo, pero obviamente, ¿sí? Todo al orden moral y al orden de la sanidad, y que muchas veces pasa lo contrario, como que nos vamos de esa virtud, tendemos mucho más a caer en el extremo de que no sea sano y que sea mucho festejo. Por eso hay que tener en cuenta que San Juan Bautista y este tiempo de Adviento que nos ayuda a preparar nuestros corazones a Dios, es un tiempo para que nosotros podamos meditar sobre las cosas esenciales en nuestra vida. ¿Sí? Porque la mayoría del tiempo podemos recaer en este aspecto de distracción, querer entretenernos, incluso que me siento aburrido y que necesito entretenimiento. Pero muchas veces este entretenimiento o estas distracciones son para callar algo que interiormente no está del todo ordenado. ¿Sí? Nos distraemos porque no queremos escucharnos, porque no queremos silencio en nuestra vida, porque no nos queremos encontrar con nuestra conciencia incluso. Por eso es que San Juan Bautista nos recibe en este tiempo de Adviento en el desierto. Y que nosotros, en este tiempo de Adviento, nosotros también tenemos que tratar de ir a ese desierto. Desierto de la interioridad,
el silencio que nos ayuda a poder entender realmente lo que Dios quiere en mi vida. ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi vida? Voy a utilizar una imagen que puede ser opuesta a lo que acabé de decir, pero creo que ayuda, ¿sí? Porque puede ser una figura un poco convencional con respecto a la vida espiritual, ¿sí? Y tampoco es que el ejemplo que utilice sea un ejemplo, obviamente, que de repente diga, no, claro, hay que seguir el ejemplo de esta persona o canonizarlo de alguna manera, pero ya que estamos viviendo estos tiempos de mucho ruido del fútbol, les cuento una anécdota con respecto a uno de ellos. Un periodista le pregunta a Lionel Messi cómo hace para llevar la pelota pegada, así nomás le dice, cómo hace para llevar la pelota pegada al pie. Y la respuesta es interesante, muy simple, es una persona muy simple, digo, tampoco dejémoslo ahí nomás, ¿no? Digo, no es que estoy tratando, no tengo mucha idea de cómo es la vida personal de Messi, o si es un buen cristiano, pero por lo menos lo que está diciendo acá nos ayuda a entender algo que es una realidad. Él dice, yo era así desde chiquito, no hice nada. Bien. Fue Dios quien me hizo jugar así, quien me dio ese don, no tengo dudas de eso, dice. Él me eligió a mí. Obviamente yo después hice todo lo posible para intentar superarme y lograr poder triunfar. Pero obviamente, sin la ayuda de Él, no hubiese llegado a ningún lado. Simple y al punto. ¿Sí? Un hombre que solamente sabe cómo pegarle a una pelota, parece bastante simple, es difícil obviamente, porque en realidad si yo fuese tan bueno como él, pero bueno. Pero simple, pero entiende la profundidad de lo que implica el don de Dios. ¿Sí? Nos hace poner las cosas en contexto, porque Él las pone en contexto. Este hombre que solamente le pega la pelota puso en contexto su don, lo que tiene, lo que es, lo que puede hacer. Y si nosotros podemos hacer lo mismo en nuestra vida, entonces todo cambiaría. No significa que ahora seríamos todos Messi, pero sí todo cambiaría dentro del sentido de las cosas que hacemos. Porque si decimos que podemos ver con esa profundidad lo que hacemos diariamente, lo que hacemos tiene un valor infinito. Si yo entiendo que Dios es el que me ha dado todo, si yo entiendo que es Dios el que me da la vida y que sin Él, como dice acá, sin la ayuda de Él no hubiese llegado a ningún lado. Si nosotros podemos decir también eso y vivirlo, obviamente, entonces nuestra vida tendría un sentido, como decimos, infinito, porque lo vemos dentro del plan de Dios. Fíjense, nuevamente, una persona que solamente le pega a una pelota nos puede enseñar tanto para que nosotros podamos tener ese sentido de las cosas que le pertenecen a Dios. Y no solamente Juan el Bautista nos encuentra en el desierto. ¿Qué acabamos de decir? El sentido del desierto, ¿no? La necesidad del silencio, de la profundidad en el cual ponemos las cosas nuestras en nuestra vida. Pero también dijimos que lo encontramos predicando en el río Jordán. Y el río Jordán no solamente va a ser utilizado como imagen o incluso como medio para poder bautizar. ¿Sí? San Juan Bautista, lo encontramos en el día de hoy, que bautizaba ahí en el Jordán. Pero también va más allá esta imagen. El río Jordán tiene que ser para nosotros el lugar, cuando entendamos que él dice eso, que representa la frontera entre el desierto y la tierra prometida, porque esto implicó para Abraham,
¿sí? O sea, al predicar el mensaje en el río Jordán, Juan el Bautista le estaba tratando de hacer entender a los que se acercaban que esa era la manera que ellos, como un segundo éxodo del pueblo judío, salían de la esclavitud del pecado a la tierra prometida, ¿sí? A la libertad. De la muerte por el pecado a la libertad por la gracia de Dios, por la vida de Dios. Porque allí en la tierra prometida ellos encontrarían la bendición de Dios. Es eso lo que les predica también con esa imagen del río Jordán a los judíos y a los que se presentaban para que sean ser bautizados. Y es eso lo que nos predica a nosotros también San Juan Bautista en este tiempo de Adviento especialmente, que nosotros verdaderamente tenemos que hacer este cambio de la esclavitud del pecado, prepararnos bien nuestros corazones para recibir de la mejor manera a Dios, de su venida. Por eso San Juan Bautista predica la conversión, es esa su misión, preparar los corazones para la venida del Mesías, y lo hace a través de la prédica de la conversión. Es esto lo que quiere el Señor también para nosotros en este tiempo de Adviento, que podamos alcanzar este destino, que podamos convertir nuestras almas, como dice, enderezar los caminos al Señor. Y San Juan Bautista, citando al profeta Isaías, va a decir, todo valle será rellenado, todo cerro y colina será nivelado, los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. El camino, otra imagen, ¿no? Ya tenemos 3 imágenes, el desierto, el río Jordán y los caminos. Y los caminos, ya que nosotros venimos muchas veces de pueblos que algunas veces los caminos son bastante desparejos y con bastantes baches, podemos entender la dificultad que se hace, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que llegar de un punto al otro si está todo el camino con baches. Es difícil, incluso podemos ver que podemos tardar mucho más tiempo en un automóvil que caminando. Pero hay que entender que estos baches, estas dificultades que se nos presentan en el camino, es una imagen de nuestra vida para entender de que esos obstáculos que encontramos, como el pecado en nuestra vida, como aquellas cosas que no me dejan ser libre verdaderamente, que no me permiten que yo camine con más simpleza, con facilidad, es eso lo que nos pide San Juan Bautista. Esa conversión entonces implica que yo abandone aquellas cosas o que ponga orden en mi vida de aquellas cosas que no me permiten ser libres. ¿Sí? Sin demora. Hacerlo. Este es el tiempo. Por eso uno tiene que entender que la Iglesia propone también este sacramento de la penitencia como medio para que nosotros quitemos todos esos baches. Entonces, acerquémonos a lo que se nos da para poder nuevamente enderezar nuestros caminos, para poder nivelar aquellas cosas que son necesarias, especialmente nivelar nuestro egoísmo, para que podamos poner en esa imagen también que escuchamos la vez pasada, el domingo pasado, que habla sobre la montaña más alta, que la montaña más alta no sea un amor propio, sino que sea el amor que nosotros tenemos hacia Dios. Que la montaña más alta sea el reino de Dios en mi vida y que sea lo primero que se note en mí y no un amor propio, sin sentido, egoísta, egocéntrico, superficial. Por eso nos tiene que ayudar nuevamente la imagen esta del desierto para no caer en esa superficialidad de vida. Muchas veces lo que tenemos que enderezar es eso, ¿sí?
no tratar de vivir tan horizontalmente, sino que buscar las cosas que trascienden esta vida, las cosas de Dios. ¿Sí? Necesitamos entonces de esta gracia, la gracia de sentirnos perdonados, la gracia también de poder purificar aquello que sea necesario purificar. Que nos sane Dios, ¿sí?, de nuestros caminos equivocados, de aquello que no nos deja libre. Pero igualmente en este Evangelio, al final, ya San Juan va a decir algo que nos tiene que llamar la atención, porque ahí se dirige a los escribas y a los fariseos, que pensaban que tenían cierta excepción de ser bautizados o incluso de ser perdonados por sus pecados. San Juan Bautista va a exponer la hipocresía de una manera bastante franca, absolutamente franca. O sea, con las palabras ya que uno entendemos, dice, quería ser un poco claro San Juan Bautista con esto. Raza de víboras, dice San Juan Bautista. ¿Quién les ha dicho que podrán escapar el castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham. Raza de víboras. ¿Sí? Interesante todo esto. Las palabras de San Juan Bautista tienen mucho para desmenuzar, pero para otra homilía. Pero fíjense lo importante de estas palabras, porque nosotros también nos enceguecemos muchas veces de una manera similar como los fariseos y los escribas. Pensar que no es urgente la necesidad nuestra de un cambio verdaderamente de nuestros corazones. Como que esperamos, no, déjame un ratito más vivir en esta circunstancia de mi vida. O que si Dios me está pidiendo que yo cambie algo en particular de mi vida, o que trabaje en alguna virtud particular, bueno, tirémosla para adelante. Un poquito más, dame un poquito más de tiempo. Nos podemos enceguecer de una misma manera y no pensar de que Dios no me está llamando hoy a una conversión más profunda en nuestra vida. Al final de cuentas uno dice, bueno, Padre, que Dios me libre. Pero esto es una buena noticia, lo que nos dice San Juan Bautista. Porque es Dios el que viene a salvarnos. No es que nosotros nos tenemos que salvar por nuestra propia cuenta. O si no, ya estaríamos. No, es Dios que viene, que muere por nuestros pecados. Él es el que salva. Pero nosotros tenemos que abrir nuestros corazones a Dios. Es simple y al mismo tiempo lo más difícil, porque muchas veces no le queremos dar todo de nuestro corazón a Dios. Queremos un poquito de nuestro corazón que se quede para nosotros, ¿sí?, para distraernos, para entretenernos en cosas que no son de Dios. Esta es la mejor manera, entonces, el tratar de buscar a Dios en todas las cosas, ver a mi vida con una mirada de fe en el contexto en el cual Dios planifica mi vida para yo dar toda hacia Él. Es esta la manera que nos preparamos en este tiempo de Adviento para recibirlo en la Navidad que se aproxima. Es esto lo que Dios nos pide también para la segunda venida de Dios, que también se aproxima, no sabemos cuándo, pero también es la manera que Dios nos pide para que nosotros nos preparemos hoy para poder recibir la Eucaristía, ver todo en el plan de Dios y en la presencia de Dios. Pidámosle esta gracia entonces a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, que estamos cercanos a celebrar su fiesta, podamos pedirle también a ella la gracia de poder recibir a Cristo con nuestra fe,
con nuestra mente, con nuestra voluntad, para que Él pueda habitar también y que nosotros podamos encarnar a Cristo en nuestras vidas. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Mientras nos preparamos para la venida del Señor, pidámosle ahora que ayude a todos los necesitados. Para que los pastores de la Iglesia en todo el mundo sean fieles a la predicación del Evangelio, para que todos conozcan a Cristo y sean llenos de la gracia que vienen de los sacramentos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que todos los líderes del gobierno usen su poder para promover la paz, la justicia y un mayor respeto por la vida humana, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos aquellos que sufren de enfermedades, pobreza, adicción o que luchan con su fe, para que puedan llegar a conocer el amor sanador y la misericordia de Cristo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las personas, familias y comunidades que han sido afectadas por tiroteos y violencia este año, para que con la gracia de Dios y nuestro apoyo puedan encontrar fortaleza y sanación, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que muchos busquen imitar a Cristo dando su vida al servicio de los demás como sacerdotes, diáconos y religiosos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestros amigos y benefactores y por las intenciones encomendadas aquí en la novena de la Inmaculada Concepción del Santuario Nacional, para que este tiempo santo les traiga muchas bendiciones, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los fieles difuntos puedan compartir la plenitud de la vida prometida por Dios a su pueblo elegido, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. En preparación para la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que celebramos el día 8 de diciembre, los invitamos a que se unan a nosotros rezando la novena en honor a la Inmaculada Concepción. La novena la pueden encontrar en el folleto que tienen ustedes en el día de hoy. Rezamos juntos. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen María preparaste a tu Hijo una digna morada, preservándola de todo pecado desde el momento de su concepción. Inmaculada Virgen María, tú fuiste elegida para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creo en las enseñanzas de nuestra Madre la Iglesia, de que en el primer instante de tu concepción,
por una gracia singular y privilegio de todo Dios poderoso, y por los méritos de Jesucristo, Salvador de la raza humana y tu Hijo amado, tú fuiste preservada de toda mancha de pecado original. Te doy gracias a Dios por este hermoso privilegio y por la gracia de tu Inmaculada Concepción. Mírame con compasión y concédeme la gracia que ardientemente deseo. Inmaculada Virgen, Madre de Dios y mi Madre, por favor intercede por mí en lo que elevo estas oraciones a Dios. Confiando en tu bondad y poder, te pido que me ayudes en este camino y te pido que me libres de todo el mal y de lo que me aleja de Dios. Me entrego enteramente a ti sabiendo que tú me proteges contra todo el mal y me ayudas a vivir una vida pura y noble. Me consagro para siempre a ti, pues mi firme deseo es amar a tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. María, ayúdame a permanecer en su amor para merecer la prenda de la salvación eterna. Amén. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Los invitamos a que usen los sobres que se encuentran en las bancas o visitar el Santuario Nacional en línea como manera de compartir nuestro ministerio en la Basílica del Santuario Nacional. Gracias por su continuo apoyo y generosidad. Preparen el camino del
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos merecimientos en que apoyarnos, socórranos el poder auxilio de tu benevolencia. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Wilton, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
La Basílica celebrará las vísperas cantadas todos los domingos de Adviento. Las vísperas comenzarán a las 4 de la tarde en la iglesia superior, seguido de la misa de 4:30 de la tarde. Todos están invitados a unirse a nosotros para esta celebración especial de la oración vespertina durante el tiempo de Adviento. El jueves 8 de diciembre es la solemnidad de la Inmaculada Concepción, un día santo de obligación. El horario de las misas de la Basílica para la solemnidad es el siguiente. La misa de la vigilia se celebrará el miércoles 7 de diciembre a las 5:15 de la tarde en la iglesia superior. El jueves 8 de diciembre, las misas se les celebrarán a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12:10 de la tarde y 5:15 de la tarde. La misa en español se celebrará a las 2:30 de la tarde del día 8 de diciembre. La misa de las 12:10 p.m. se celebrará en la Gran Iglesia Superior por el arzobispo Christopher Pierre, nuncio apostólico en los Estados Unidos, y será transmitido en vivo por la red de televisión del Verbo Eterno. Todos están invitados a unirse para la Santa Misa mientras celebramos el día de la fiesta patronal de nuestro país y de este santuario nacional. La segunda colecta de hoy es para ayudar con las decoraciones y flores que adornan la Basílica durante esta Navidad. Gracias por su continuo apoyo y generosidad. Oremos. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Que Dios omnipotente y misericordioso los santifique con la celebración del advenimiento de su Hijo unigénito y los llene de sus bendiciones, ya que creen que Cristo vino al mundo y esperan su retorno glorioso. Amén. Que durante toda la vida les
les conceda permanecer siempre en la fe, alegres en la esperanza y eficaces en la caridad. Amén. Que los enriquezca con los premios eternos cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria el Redentor, de cuya encarnación llenos de fe se alegran ahora. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.